Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cinema de los Sentidos. Otra vez aquí con mi amigo Alberto. En medio de noticias, en medio de invitados que vienen a honrar este espacio. Este humilde pero pujante espacio. Humilde pero pujante, exactamente. Muy bien dicho. Y empezamos con algunas noticias. Todavía no hay fecha oficial, pero ya han anunciado que se va a realizar la feria de Ricardo Palma este año. Exactamente. Y que próximamente habrá novedades en las redes sociales. Y sé de buena fuente que están buscando además invitados latinoamericanos. Lo sé de fuente directa. Así que parece que la feria de Ricardo Palma también ya volvería con todo. Va a tener un cartel atractivo, parece. Ojalá que sea así. Que recupere su lugar pre-pandémico, digamos. Pre-pandémico, exactamente. En segundo lugar, se ha anunciado la película peruana que será la representante en los premios de la Academia. Se trata de La Erección de Toribio Belli. Disculpe el nombre de la película. De Adrián Saba. Ha levantado polvo. Película protagonizada por Gustavo Bueno, el gran actor nacional. Ciertamente. De claro, películas como La Boca del Lobo. Así de los perros. De los perros. Caídos del cielo. Exactamente. Y ha suscitado cierta polémica porque pareciera que algunas de las películas que estuvieron en el festival, como la nueva película de José Méndez, El caso Monroy, la película ganadora, la película peruana del cielo abierto, la nueva película de los Catacora, Yanaguara, a gusto de cierto público tenían mejores virtudes para ser elegidas. ¿Qué es lo que sucede? Las reglas de la Academia dicen que para que una película sea elegida tienen que estrenarse en cierto periodo de tiempo en salas comerciales. Y estas películas van a tener su estreno entre finales de este año e inicios del próximo. Así que no son elegibles para este año y lo serán para el Oscar del 2024. Ojalá se acuerden de enviar Willard Pirca. Y Willard Pirca, bueno, ojalá va enviada a los premios Goya al menos. Así que nos representará por esos lares. Y finalmente comentar de forma breve que el Centro Cultural de la Universidad Católica estará realizando un pequeño ciclo de películas destacadas recientemente en cartelera, entre las que se encuentran Oppenheimer, que ya sale de salas, pero pasará a la sala católica, la última versión de la película de Barbie, que ha tenido buena crítica, la nueva película de Wes Anderson, Asteroid City, y una película francesa, una comedia con una comedia romántica llamada Pasajes. Esas 4 películas estarán en el ciclo, un ciclo de cine contemporáneo en la Sala Azul de la Católica. Y para acabar las novedades, la Municipalidad de Lima, mediante su centro cultural y su sala de cine, que si no me equivoco es la Sala Caja Negra, está ofreciendo también un ciclo de neorrealismo italiano. Bueno, para quien quiera ver. Una maravilla. ¿Qué películas habría ahí? Humberto D. Que recuerdo de memoria va a estar Humberto D. Ladrones de bicicletas. Ladrones de bicicletas, y no me acuerdo si Milagro en Milán. Uf. O La estación del tren. Películas muy entrañables todas. Sí, ¿no? Grandes películas de uno de los grandes movimientos del cine de todos los tiempos. De la posguerra mundial y de todos los tiempos. Exacto. Un cine que es, digamos, del que bebe el cine latinoamericano, por ejemplo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sin duda fue una escuela. Es una escuela impresionante el cine neorrealista italiano. Sí, con grandes directores, con Vittorio. Grandes directores, grandes actores. Gassman, Mastroianni, Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, en fin. Tognazzi, ¿no? Que cuando se ponía serio. Cuando se ponía serio era un actor de mucho carácter, ¿no? Pero en fin. Ya que estamos hablando de cine, creo que el invitado de hoy está en tu campo, está enteramente en tu cancha, así que no voy a quitarte la preeminencia de presentarlo. ¿Quién es nuestro invitado hoy? Ricardo Bedoya, el crítico de cine. Ni más ni menos. Durante años, conductor de El Placer de los Ojos en TV Perú. Columnista en El Dominical. En Caretas. En El Comercio. Autor de infinidad de libros que, digamos, el señor Bedoya es una enciclopedia de cine peruano, latinoamericano y mundial, hay que decirlo con toda justicia. Además, sí, ¿no? Catedrático en la Universidad de Lima. Además.
Y quien ha escrito, ha publicado un nuevo libro, que no lo traje al estudio, pero lo muestro en la entrevista, del blockbuster al autorretrato, una mirada del cine contemporáneo, al cine de hoy. ¿De qué trata el libro? Es un libro que es 800 páginas, donde busca hablar de los principales temas que ha tocado el cine del siglo XXI, el cine extranjero, no latinoamericano, porque tiene un libro casi latinoamericano, a partir de las películas que se han publicado en el libro, ¿no? Dividido en varios segmentos, entre ellos uno dedicado llamado El Atardecer, que explora las películas de cineastas que acá han fallecido en este siglo, o cuyas o que empezaron su obra en el siglo pasado y que la están culminando en este, cineastas como Agnès Varda, Woody Allen, Clint Eastwood, Manuel de Oliveira, entre otros cineastas. Hace un recorrido también a la actividad de los géneros, qué es el western hoy en día, qué es el musical hoy en día, qué es el policial hoy en día, digamos, cómo han mutado, cómo han cambiado, para luego pasar a hablar de, digamos, cines más autorales, cines de la intimidad, cines sobre espacios, cine sobre la autoficción, ¿no? Y incluso le da un espacio al cine del blockbuster, ¿no? De qué habla hoy día la James Bond, Star Wars, ¿no? De qué habla Mad Max, ¿no? ¿Qué temas tocan en el día de hoy? Para hacer un panorama del cine del siglo XXI. Interesante ese libro, ¿eh? Así que... el libro es editado por la Universidad de Lima. Universidad de Lima, ¿no? Correcto. Así que está a precio de edición financiada por la universidad. Un libro de 800 páginas, alrededor de 40 50 soles. El día de hoy en el mercado es una rareza. Está bastante bien ese precio, ¿verdad? Así que vamos con la entrevista. Sin más preámbulo, Ricardo Bedoya en Cinema en los Sentidos. Buenos días, profesor Bedoya. Un placer volver a tenerlo aquí en Cinema en los Sentidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias a ti por la invitación. Un placer, además, poder ahora conversar de esta publicación del blockbuster Autorretrato, el más reciente libro que ha publicado, que entiendo que completa una serie de libros también ligados al cine peruano y al cine latinoamericano del nuevo siglo. Así que, ¿cómo nace esta publicación? ¿En qué momento se concreta? Y también preguntar un poco el trabajo de recopilación que ha sido, porque varios artículos han ido apareciendo en diversos medios a medida que han seguido saliendo las películas. Así que, ¿cómo nace, Sí. cómo nace el libro y cómo es el trabajo que ha habido detrás de él? A ver, es como un trabajo natural, ¿no? Como un producto de toda mi relación con el cine, ¿no? Mi relación con el cine es básicamente la del cinéfilo, ¿no? Entonces, a ver, veo muchas películas, ¿no? Y es natural que tenga, digamos, las ganas de escribir sobre ellas o publique algo sobre ellas, qué sé yo. Entonces, fue un trabajo de muchos años, ¿no? Abarca el siglo, pero en realidad es un trabajo que viene de mucho más atrás, ¿no? Porque claro, las películas del siglo constantemente están dialogando con otras anteriores, ¿no? Y un poco esa es la idea es de insertar un poco el cine de hoy, el cine de los últimos 25 años, digamos, en un panorama más vasto, ¿no? Por ejemplo, capítulos sobre género, sobre capítulos sobre espacios, sobre cuerpos, está de alguna manera siempre vinculado con lo que el cine ofreció como representación de esos temas en el pasado, ¿no? Entonces sí, fui escribiendo, en algunos casos fueron artículos que se fueron publicando, sobre todo en páginas del diario Satán, en el blog, ¿no? Páginas del diario Satán. Pero yo diría que la mayoría son nuevos, ¿no? Son artículos que fui escribiendo para el libro, y en todos los casos han sido rehechos o releídos, en todo caso aumentados, pero claro, había textos sobre directores que luego han seguido haciendo una obra, ¿no? Y entonces he tratado también esas películas posteriores, ¿no? Entonces, mira, en realidad es un libro que por un lado tiene de recopilación y por otro lado tiene de aumento, de prolongación de lo ya escrito conforme iba revisando las películas, iba viéndolas otra vez, o veía películas nuevas de los directores sobre los cuales ya tenía algo escrito, ¿no? Correcto. El libro empieza directamente con la sección Al atardecer.
que es la sección dedicada a cineastas que ya no están o cineastas que están al final de sus carreras, como puede ser Clint Eastwood, por ejemplo, que se le menciona un acápite bastante largo a su vasta obra, además. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de empezar por estos autores, por los autores que vienen del siglo pasado? A ver, puede resultar un poco arbitrario, ¿no? Porque en realidad, a ver, en otros capítulos del libro también trato sobre cineastas que ya murieron, ¿no? O retomo a Clint Eastwood, ¿no? Eh, es decir, en este capítulo, al atardecer, tomo a Clint Eastwood, pero en estas películas, digamos, en las que Clint Eastwood va reflexionando sobre su propia mitología, ¿no? Y sobre su propia condición como de estrella y de actor famoso, o se muestra a sí mismo envejeciendo, ¿no? Y en otros capítulos tomo, por ejemplo, no sé, las películas bélicas de Eastwood, o las películas biográficas de Eastwood, ¿no? Entonces, en realidad en el libro voy viendo a Eastwood en diferentes aspectos, ¿no? O a través de las películas, de las diversas películas que ha hecho. Comencé con El atardecer porque me parecía que era importante, a ver, es- comenzar con aludiendo a la memoria del cine, ¿no? Es decir, hablar de Manuel de Oliveira, o hablar de José César Monteiro, o hablar del propio Clint Eastwood, ¿no? O hablar de, por ejemplo, algunos actores, Es como Jean-Pierre eh, Léaud. como Jean-Pierre Léaud, ¿no? Como Bruno Ganz, que encarnaron momentos muy importantes en el cine de la modernidad del siglo XX, ¿no? Jean-Pierre Léaud es pues, el rey sol, ¿no? Del cine de la nueva ola y de la modernidad en general, no solamente de la nueva francesa, ¿no? Porque también trabajó en películas italianas y en cine internacional en esa época. O Bruno Ganz en el cine alemán, ¿no? Entonces, era de alguna manera encontrar el puente entre el pasado y el presente, ¿no? Y entonces quise comenzar por eso, ¿no? Digamos, restableciendo y afirmando la importancia de la memoria del cine de hoy, y de la memoria en el cine de hoy, y la memoria del cine de hoy, ¿no? Eh, Porque hay otros tipos de memoria que están trabajados en otras partes del libro, ¿no? Por Claro, ejemplo, la como memoria Tarantino, claro, la memoria histórica o la o falsa la memoria historia también se histórica, toca. o directores que trabajan con la memoria del cine, como Tarantino, ¿no? Pero que está trabajado en otro capítulo del libro. Entonces, eso me parecía importante, ¿no? Y por supuesto, rendí tributo a estos viejos cineastas, ¿no? Que algunos que murieron, otros que siguen en actividad como Clint, ¿no? Que está haciendo una película ahora, ¿eh? Eh, entonces, de eso se trataba, ¿no? Luego, el libro tiene un capítulo bastante largo centrado en la no ficción y el documental. Eh, ¿Cómo se podría decir que las tecnologías digitales, la aparición de los grandes archivos digitales y la facilidad digamos, de tener acceso a formas del cine ha cambiado este género que ha tenido obras muy interesantes a lo largo de este el siglo, empezando, digamos, con la obra de Asis Capadia, por ejemplo, ¿no? Sí, Pero, claro. pero también como el autor brasileño, ese fue el nombre, el de retratos, ¿qué es Mendoza Filo? Mendoza, Claire Mendoza. Sí, es Mendoza Filo, ¿no? Sí, que no ¿Cómo? lo trato aquí, por supuesto, no lo trato, Claro. a Claire Mendoza lo trato en el libro No, anterior sí, que hice sí, sobre sí, el sí. cine latinoamericano. Sí, pero es para mencionar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha Claro, cambiado ha cambiado el muchísimo, panorama para ha la cambiado ficción? mucho. Mira, el documental es una vertiente muy grande del cine, ¿no? Yo diría que el cine tiene tres grandes vertientes, que son la ficción, el documental y la animación, ¿no? Eh, y el documental, digamos que estuvo asociado un poco al imaginario, eh, digamos, como esa forma de acercamiento hacia el otro, ¿no? Hacia el otro mundo, otras culturas, digamos, esta dimensión de la alteridad a la que el cineasta se acerca con una mirada, si se quiere, neutra o objetiva. Eso no existe, ¿no es cierto? Pero digamos que ese fue el imaginario que se fue construyendo a través de los años. Ya sabemos que de los primeros documentales la mirada del cineasta se imponía, ¿no es cierto? Y que ningún documental es perfectamente neutro, ni mucho menos objetivo, ¿no? Que siempre está ahí una subjetividad que está determinada
desde la decisión del encuadre hasta, ¿no?, de la disposición de los actores sociales, como les dice Bill Nichols en el encuadre, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en los últimos años es ya la aparición de diferentes maneras de acercarse a la realidad de una manera como muy diversa, ¿no? Desde, digamos, la pequeña película que va de alguna manera reconstruyendo la intimidad o la cotidianidad del cineasta, plasmando de alguna manera el deseo que se tuvo desde los años 40, la fantasía que se tenía en los años 40 de un cine que podía ser como un lapicero, ¿no es cierto? Un cine que se podía escribir con la misma naturalidad que un lapicero. ¿Y qué ha ocurrido? Que con las cámaras digitales, de alguna manera, la cámara se convierte en una prótesis, ¿no es cierto? Una extensión del brazo, ¿no? Y eso lo vemos muy bien, por ejemplo, en una película como La Espigadora y los Espigadores de Añez Barda, ¿no? Cuando ella va yendo en la carretera, ¿no es cierto? Y va encuadrando con sus dedos, y va filmando su mano, ¿no? Y va descubriendo la versatilidad y no sé, la amabilidad, si tú quieres, de esa pequeña camarita de esa época, de comienzos del siglo XX, ¿no? Y va espigando imágenes, ¿no? Hasta, por ejemplo, no sé, Alain Cavalier filmándose en la cotidianidad, ¿no es cierto? En su casa, levantándose de la cama, qué sé yo, haciendo cosas cotidianas, ¿no? Encontrándose con gente, amiga. Entonces, eso, pero también otro tipo de documentales en los cuales los directores de alguna manera, o las directoras de alguna manera, van confrontando a su entorno más cercano, ¿no? Está Chantal Akerman, por ejemplo, con su madre, ¿no? Mirando a su madre que va a morir muy pronto, y ella también, ¿no es cierto? Porque es una especie de ceremonia de la despedida que hace en esta película que comento en el libro, ¿no? Es decir, de esas películas performativas en las cuales el realizador o la realizadora están de alguna manera buscando datos personales, van descubriendo asuntos familiares y de alguna manera van construyendo e indagando en su propia identidad, usando como herramienta esa pequeña cámara, ¿no? Entonces, esto es bien importante, porque además las cámaras digitales han permitido otras maneras de registrar la realidad, ¿no? Entonces, una película como Leviatán, por ejemplo, ¿no? Con estas un montón de cámaras puestas en un barco, ¿no? En la borda del barco, ¿no? Y azotado por la tormenta, este barco pesquero, ¿no? Y va dando casi una visión abstracta de la naturaleza, ¿no? Una película que recuerda muy Dick, en un mundo extraordinario de aventura y de enfrentamiento a las fuerzas naturales. Entonces, es una manera distinta de mirar las cosas, ¿no? Porque, claro, de mirar la cercanía con el trabajo duro de la pesca, pero también con la aspereza del viento, de la lluvia, del mar agitado, qué sé yo. Entonces sí, ha cambiado, ha cambiado. Pero claro, las cámaras digitales no solamente han cambiado al documental, han cambiado otra la ficción, ¿no? La posibilidad de poder trabajar periodos más largos, yo creo que esto hace que la dirección de los actores sea distinta, que el ritmo, que la fluencia de los planos secuencias o de la película toda, ¿no es cierto?, se modifique absolutamente, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Esto es, y por supuesto, todo lo que es la posibilidad de poder y, a ver, registrar, testimoniar, dar cuenta de realidades que son las del mundo actual, ¿no? De las realidades de las identidades nuevas, el debate de las identidades, la migración, ¿no? Creo que las películas de Sylvain Georges, por ejemplo, de francés, son bien interesantes en eso, ¿no? Cuando, no sé, instala su cámara, no sé, eh, todos los indignados españoles, ¿no? Eh, o ve a los migrantes llegando a Europa desesperados, ¿no? Eh, en fin, o las películas de Solnitza, ¿no? Registrando lo que está ocurriendo, o lo que ocurre en muchos lugares del mundo, ¿no? Entonces, a ver, sí, el documental se ha modificado y creo que era importantísimo trabajarlo en todas sus variantes, ¿no? No en todas, porque son un montón, pero sí en algunas de sus variantes más notorias, ¿no?, más visibles. Siguiendo en un aspecto de cambios en el cine y de variantes, también se ahonda en la actualidad de los géneros cinematográficos.
Se habla del melodrama, del musical, del western, del terror, del horror, del biopic, ¿no? Y yo creo que ahora pareciera que los géneros se han vuelto muy móviles en el cine. Eh, ya no hay, y sobre todo que ciertos géneros, digamos los géneros del Hollywood clásico, el musical, el western, eh, han obtenido un rol secundario dentro de las grandes producciones, pero han encontrado en otros cines versiones muy interesantes. ¿Es así? Sí, sí, mira, los géneros son, a ver, en primer lugar son puentes de comunicación con el público, ¿no? El género, digamos, le da a las películas determinados elementos muy reconocibles por el público, ¿no? Entonces, claro, el público sabe que tal película lo va a emocionar, lo va a asustar, ¿no? Lo va a llevar a mundos imaginarios, extraños, ¿no? Esos son los componentes emocionales, digamos, que los géneros tuvieron desde que el cine se comenzó a construir como espectáculo popular, ¿no? Pero claro, con el curso del tiempo, los géneros son un repertorio iconográfico y temático particular, ¿no? El western tiene su propio repertorio, el terror tiene su propio repertorio, que es lo que los hace reconocibles. Poco a poco comienzan a encontrarse con otros géneros, ¿no? Con otras modalidades. Y entonces de pronto el terror te puede hacer reír, ¿no? Te asusta, pero también te ríes, ¿no? O el western de pronto puede incorporar secuencias musicales, ¿no? O las películas de gángsters, ¿no? De pronto tienen una representación en clave musical, ¿no? En la película famosa de Minelli, Brindis al Amor, ¿no? Que tiene una secuencia extraordinaria, ¿no? En la que se hace alusión al cine negro, ¿no? Y es un musical de la metro jubiloso, ¿no? Pero ahí está ese lado, ese toque amargo, ¿no? De alguna manera revisitar un poco ese género duro, el género, digamos, el cine criminal de determinado periodo de la historia del cine que se conoce como cine negro, ¿no? Eh, y claro, y en los últimos tiempos, en los últimos años, hay determinados géneros que han ido plegándose o abriéndose a asuntos muy diversos, ¿no? Mira, tú como una película como Mad Max, por ejemplo, Claro. la, Fury, Fury Road, la claro, 1, la última, ¿no? 2015. Claro, claro, ya. 2015. No, mira tú como ese territorio de la distopía, nosotros estamos hablando de las realidades sociales de hoy, ¿no? Este mundo de competencias brutales y de choques, ¿no? Extraordinarios, esta gran carrera de ratas que, ¿no? Que es la sociedad contemporánea, ¿no? Y que de alguna manera está metaforizada por este gran recorrido por el desierto, ¿no? De todos estos personajes extravagantes, llenos de emblemas y qué sé yo, ¿no? Eh, o el terror, ¿no? El terror, fíjate tú, todas las variedades del terror contemporáneo, ¿no? Como el terror siempre se asoció a la amenaza venida de fuera, ¿no? Al fantasma que llega, al vampiro que te va, ¿no? Al zombie que va a atacarte. Los zombies son figuras principales en el cine de hoy, pero digamos que venían de fuera. Mucho del terror ahora está construido a partir de el interior del cuerpo o el interior del hogar, ¿no? El hogar ya no es ese sitio seguro, ¿no? Que te podía proteger de lo que venía de fuera. Llegabas a tu casa, ¿no? No, no está ahí, en la disfuncionalidad, ¿no? En una serie de relaciones familiares que van de alguna manera convocando esa alteridad que encarna el monstruo, ¿no? O las fantasías siniestras, ¿no? Mira, una película como Babadook, ¿no? O tantas otras, ¿no? Entonces, fíjate, los géneros van cambiando, ¿no? Y tú hablabas del cine de otros lugares, sí, claro, de otros lugares, de los géneros, de alguna manera nosotros los asociamos con Hollywood, ¿no? Pero en realidad los géneros nacen en Europa, ¿no? Cuando Pathé a comienzos del siglo XX o fines del siglo XIX se da cuenta que tiene que entregar productos para un mercado que es muy variado, ¿no? Y que es un mercado muy diverso en sus gustos y preferencias, y que en consecuencia tiene que darle
determinados elementos de emoción públicos que son muy diversos, y entonces los géneros los toma de la tradición clásica, ¿no? Los géneros están en la literatura, en la ópera, en el teatro, ¿no? Y que entonces se incorporan al cine. Y claro, y los géneros, por ejemplo, mira tú cómo trabaja determinadas ideas del horror corporal en cine francés, ¿no? La película esa de Julia Ducournau, ¿no es No, cierto? Claro. Eh, o, en fin, muchas otras, ¿no? Que no solamente son de terror, pueden ser aventuras o pueden ser comedias, ¿no? Eh, y que van impregnándose de un espíritu, que es el espíritu de la tradición de sus propios países y de los propios lugares, ¿no? Donde se hace. Entonces sí, los géneros son maleables, se fusionan, crecen, se juntan, se separan, ¿no? Lo que sí ya se extinguen, ¿no? Son géneros como el western y el musical que tú mencionaste, ¿no? Eh, y se fueron extinguiendo poco a poco con la gran crisis del cine de estudios, ¿no? A partir de los años, fin de los 50, comienzo de los 60, ¿no? El western, que fue un género popularísimo, ¿no? Empieza a extinguirse porque la televisión de alguna manera comienza a hacer muchos westerns y deja de hacerse en el cine. Y además porque se pierde un poco la inocencia, ¿no? La inocencia de la credulidad de la gente, ¿no? El western era un género en el cual habían ciertas virtudes elementales, ¿no? Esa cosa caballeresca que funcionaba, ¿no? Pero que de pronto comienza a volverse cada vez más cínica, ¿no? Cada vez más oscura, ¿no? Y tanto en Hollywood, películas como la de San Pekín, por ejemplo, ¿no? Y muchas otras, ¿ah? eh, Empiezan a dar una visión distinta de western, y por supuesto aparece el western mediterráneo, o el western europeo, ¿no? Sea en Italia, o en España, o en Alemania, incluso, donde se hacen western, ¿no? Que son westerns totalmente distintos, ¿no? Empezando por Sergio Leone y Corbucci en compañía, ¿no? Y muchos otros. Entonces cambia el género, y lo que queda ahora, que son los westerns o neo-westerns que comento en el libro, son películas que ya no tienen que no tienen esa nitidez del cine clásico, sino que son un western mucho más turbulentos, ¿no? Son películas en las que ya se trabajan otros asuntos, ¿no? Esta, por ejemplo, la película de Jane Campion, ¿no? el poder Eh, del perro. El por del perro, claro. No, que trabajó otros juntos. O la que acabamos de ver, que no la trabajó en mi libro, porque todavía no la había visto, pero que acabamos de ver de Almodóvar en el Festival de Eh, Cine, ¿no? extrañas formas de vida. Una extraña Claro. forma de vida, claro. ¿No? Que no es un Almodóvar que a mí me interese mucho, la verdad. No, que no es una película de Almodóvar que me parezca muy lograda, pero que de todas maneras da una visión particular del western, ¿no? O el episodio en Eureka, la película de Lisandro Alonso, ¿no? Que tiene un inicio, ¿no? Está vinculada con la idea del western, ¿no? Es que el western, o una película como Los Colonos, la película chilena, ¿no? Que también se ha visto en el festival, ¿no? Que está trabajada como el western, ¿no? O en el Perú, por ejemplo, por lo viejo, ¿no? O algunas películas de los años 70, de Tico García, por ejemplo, un turbochano, ¿no? Estas cabalgatas en los Andes peruanos que remitían de alguna manera a ese imaginario westerniano, ¿no? O La Boca del Lobo, de Lombardo, la que esta idea de los policías que están en este sitio absolutamente asediados por Sendero Luminoso, al que nunca vemos, de alguna manera alude algo de esto, ¿no? De este grupo de personas blancas que están de alguna manera acosadas por un enemigo invisible que viene de la montaña, ¿no? Que los observan desde sitios, sitios de algo de siniestro en el fondo, ¿no? Entonces, después de ahí, y el musical pasa lo mismo, ¿no? Con el musical pasa lo mismo, ¿no? El musical, tú sabes, que fue un género trabajado por los estudios, ¿no? La Metro Goldwyn Mayer en los años 50 tenía una unidad, ¿no? Dedicada al musical. Era una unidad independiente en el estudio, que tenía sus propios productores, sus propios coreógrafos, sus propios músicos, sus propios directores, tenía todo, ¿no? Y claro, todo eso cuando los estudios se derrumban, no se pierde. Y el musical deja de hacerse de un modo continuo, ¿no? Y se convierte en un fenómeno excepcional, ¿no? Las películas musicales que se ven ahora, o
son muy distintas a las que se vivían hace 40, 50 años, ¿no? Eh, entonces, sí, hay cambios radicales. Siguiendo la línea de hablar de cambios, al menos tal vez desaparecen géneros, mutan, pero también aparecen nuevas voces, aparecen tal vez países en el mapa de la cinematografía que tenían una muy poca producción hacia el siglo XX, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ese mapa del cine en el siglo XXI? Totalmente, totalmente. Ahora, es una batalla. La cosa es muy complicada, ¿no? Porque por un lado se ha afirmado aquello que existía, ¿no? La hegemonía de Hollywood muy poderosa, ¿no es cierto? Es notoria, muy clara, ¿no? Y eso viene desde los fines de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando Hollywood comienza a dominar los mercados del mundo, ¿no? Y desplaza al cine europeo. Eh, pero claro, a partir de los años 70, la hegemonía se va volviendo con características muy particulares, ¿cierto? Se va volviendo cada vez más poderosa, ¿no? Y tú sabes que ahora, básicamente, el cine que se ve en el mundo es el cine de Hollywood. Mira el fenómeno del Barbie, ¿no? Mira el fenómeno de, sí, los fenómenos de los blockbusters de los últimos 30 años, diría yo, o más. Entonces, eso sí, eso es muy claro. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que el fenómeno de los blockbusters ha venido acompañado por una modificación muy profunda de lo que es el sistema de exhibición cinematográfica. Es decir, el sistema que permite que las películas lleguen al público, ¿ya? En todo el mundo empiezan a construirse multiplexes o multisalas, ¿no? Y ese modelo de exhibición es absolutamente funcional a la producción de blockbusters, ¿no? El cine blockbuster, para poder exhibirse, necesitan muchas pantallas, muchísimas pantallas, ¿no? Y eso comienza a producirse a partir de los años 80, ¿no? Poco a poco, ese modelo se va dando. Pero es un modelo que, de alguna manera, excluye a otro tipo de cine. O sea, el modelo de ir a tomar tu canchita, tu combo, ¿no es cierto? Es para ver Hollywood, básicamente está asociado con ese imaginario, ¿no? Que no está para ir a ver una película iraní o una película rumana, ¿no? Entonces, que O son una las película películas turca como que, ayer, que lo encontré en la o sala, por una película ejemplo. turca, así es rarísimo ver una película turca en el planeta Alcázar, ¿no es cierto? No, o sea, no es el cine que suele programarse, ¿no? Es más, si no fuera por un festival no se vería jamás, ¿no? Eh, entonces, ¿te das cuenta? Lo que ha ocurrido en los últimos años es que, a ver, que es el triunfo de aquello que Wim Wenders dijo en los años 70, ¿no? Wim Wenders en los años 70 dijo que el cine de Hollywood ha colonizado el inconsciente, ¿no? Nuestro inconsciente. Eh, bueno, pero eso que lo dijo en los años 70, imagínate ahora, en el siglo XXI, hay generaciones que piensan que el modelo, el cine, que la idea del cine es Marvel, o es DC, o es un blockbuster, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Y que, claro, están totalmente alejados o desconocen cualquier otro tipo de modalidades, ¿no? Como sea el cine que viene por la vía comercial, o de salas multiplexes, o que vienen por plataformas más importantes, más grandes, más notorias, Netflix, HBO. Eh, y lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Es decir, no lo contrario, sino hay una cosa complementaria, mejor dicho, ¿no es cierto? Se ha producido un fenómeno que es la diversidad del cine, ¿no? El cine, como nunca antes, tiene una diversidad brutal, gigantesca. El problema es que es una diversidad que no está expuesta, que no es visible, que hay que buscarlo, ¿no? Y entonces, eso creo que ha generado una aceptación. Hay un público que responde a la oferta cinematográfica masiva y que desconoce todo el resto porque simplemente es muy difícil de verlo, es muy difícil de encontrarlo, ¿no? Y que, claro, eh, esa oferta ha ido generando una pérdida de curiosidad, ¿no? Una pérdida de curiosidad y, bueno, lo que se pide es más de lo mismo, ¿no?
y por otro lado ese cine que circula en festivales, que circula en plataformas especiales, en sitios paralelos, ¿no? Entonces, eso es una más penosas que está ocurriendo ahora, ¿no? Que causa, a ver, cierto desaliento, ¿no? De cómo en un momento en el que se puede ver tanto cine, tantas películas de manera de estilos y de modalidades y de nacionalidades tan diversas, ¿no? Eso no llegue al público, ¿no? O que llegue solamente en unos festivales y durante unos días, ¿no? Y a un público, claro, muy reducido, ¿no? Un público muy reducido porque el público de festivales es un público muy reducido, ¿no? Eh, entonces, ese es el asunto, ¿no? Ahora, el mapa cambió. El mapa cambió definitivamente, ¿no? Los países que tenían una producción muy pequeña o no era muy notoria, de pronto comienzan a ser notorios, ¿no? Es el caso de Irán a fines de los años 90, ¿no? Rumanía, por ejemplo. Eh, claro, Irán con Kiarostami, y luego con Balaji, y luego con otros directores, ¿no? Y ahora sí, a mí es interesantísimo, ¿no? Bueno, es el turco, ¿no? Por cierto, porque tenía una producción muy grande, pero que comienza a hacerse más notorio, ¿no? Ya en este siglo, ¿no? Claro, Rumanía, ¿no? Rumanía, pero además era una dictadura brutal, ¿no? Una dictadura de Ceausescu durante muchos años, ¿no? Eh, pero luego es un cine interesantísimo, ¿no? Porumbilú, Ragulú, en fin, muchos cineastas interesantísimos que están ahí comentados en el libro, ¿no? Eh, o países, o países africanos, ¿no? El cine de Nigeria, sí. Eh, entonces, sí, el mundo cambió. El problema está en que las películas no son muy visibles, ¿no? No son muy visibles. Y que para poder llegar a ellas tienes que buscarlas y tratar de encontrarlas, ¿no? O esperar que lleguen a un festival. Que por suerte, al menos Sí, en Lima han aumentado, al menos. en Lima ha aumentado, pero claro, igual, ¿no? Siempre hay carencias, ¿no? Hay películas que no se ven así, ¿no? Ha sido un placer tenerlo. El tiempo siempre es corto y breve. Pero muchas gracias. Y me parece que el libro se puede encontrar en diversas librerías. El libro sí, yo tengo entendido que ya está, sí, ya está distribuido, ¿no? En librerías. Así que bueno, muchas gracias y ya nos veremos en otra oportunidad, profesor. Gracias a ti. Chao. Nos vemos. Y estamos de regreso, mi estimado Alonso, después de la entrevista con Ricardo Bedoya, para que nos cuentes qué te traes entre manos. Bueno, hay algunas cosas han ido llegando por acá. Una que comenté en un portal con el que colaboro, Sudaca. Sudaca. Carmen Ollé, Destino Vagabunda, es una memoria, un libro de memoria literaria que va compasada naturalmente de un relato vital, digamos, comienza en la infancia, luego hay todo un relato vinculado con su despertar literario, su paso por la Universidad de San Marcos, sus viajes, naturalmente sus relaciones, sus libros, sus ideas, sus pensamientos. Es un libro de verdad muy interesante que vale la pena leer por varias razones. Primero, porque Carmen Ollé es probablemente la poeta más importante del 80 para adelante, ¿no? En la tradición poética peruana. Segundo, porque digamos, son escasos los títulos de memorias escritos por mujeres. Recuerdo en ese momento la de Magda Portal, que editó de modo facsimilar casi la literatura. Pero vale la pena porque ella utiliza recursos mediante los cuales ironiza su propio discurso autobiográfico, ¿no? Es muy interesante esto. Es como que la memoria autoriza a contar la vida, pero a la vez autoriza también a cuestionar este tipo de relatos. De manera que es un acercamiento muy interesante. Hay historias aquí de verdad interesantísimas. No, digamos, no estamos hablando de chisme, ¿verdad? Pero estamos hablando sí de entretelones que resultan de todo interés.
Destino Vagabundo, Carmen Ollé, Memorias, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Andrea Rivera Carrillo. Hay un sello muy activo últimamente, Maquinaciones Narrativa, que está publicando muchos autores jóvenes, por un lado, también publica autores conocidos. En este caso se trata de Andrea Rivera Carrillo, La calma del no ser, un conjunto de cuentos breves que tienen algo en común. Todos exploran diversas situaciones violentas. Todos exploran la condición de víctimas o de personas que sufren los efectos de esa violencia. Es interesante este libro, La calma del no ser, y supongo que su lectura va a dejar un impacto. Estoy seguro que este libro lo van a comentar muy pronto en varios lugares. Creo que tiene una gran calidad y vale la pena acercarse a él. ¿Una revelación, dirías? Sí, a ver, veamos. Es una escritora nacida en 1996, o sea que tiene 27 años. Digamos, está en el arco temporal de un autor joven, digamos, Claro, ¿no? sí. Hasta cierto punto. Muy bien, Carlos Calderón Fajardo, autor de culto mucho tiempo. Es un escritor que tiene muchos seguidores. Yo me incluyo, porque yo recuerdo que cuando era un periodista bisoño, ahí a fines de los 80, inicios de los 90, leí una novela de él muy conocida, ¿no? La conciencia y el límite último, que justamente cuenta la historia de un periodista en crisis, joven y en crisis. De manera que ese fue mi modo de entrar al mundo de Carlos Calderón Fajardo, un escritor de un estilo muy sólido, intimista por momentos, realista, como no, y también que es alguien que ha explorado también géneros como el fantástico, el terror. Recordemos su relato sobre Sarah Ellen, por ejemplo, ¿no? Esta bruja pues, que fue enterrada en Ica, ¿no? Entonces, es un escritor muy interesante y Maquinaciones nos ofrece Corazón Emplumado, un texto poco conocido de él. Así que, ojo aquí, Calderón Fajardo. Mirko Lauer, que es un conocido periodista, académico también, escritor, ha escrito poesía, narrativa, pero también es un crítico muy perspicaz. Y la Universidad de San Marcos ha tenido la buena idea de reeditar Los exilios interiores, una introducción a Martín Adán. Miren, Martín Adán, no tengo que decirlo, es un poeta difícil, ¿no es cierto? Complejo. Adán ha construido una poesía sumamente hermética, llena de referencias filosóficas, literarias, ¿no? Entonces, no es un poeta fácil de leer y yo estoy seguro que Mirko Lauer ha hecho un gran trabajo aquí, porque esta realmente es una invitación a leer a Martín Adán. No sé si a comprenderlo cabalmente, pero por lo menos a entrar con un cierto nivel de referencia y de soltura, ¿no? Porque Adán a veces asusta, da un poco de miedo. Entonces, si leemos este libro de Lauer, estoy seguro que nos va a aclarar muchas cosas, nos va a quitar el miedo a Martín Adán, sin duda. Y finalmente, Paola Dávalos, una poeta también joven, destacada, ha dado el año pasado, a fines del 2022 en realidad, apareció Delira, Hebra Disonante, un poemario de exploración en el lenguaje, de exploración de nuevas posibilidades. No digo que sea un libro, digamos, absolutamente vanguardista o rupturista, pero sí es un libro que deja notar un estilo propio, una voz que creo está comenzando a rendir frutos muy interesantes, ¿no? Entonces creo que vale la pena buscar Delira, una edición muy bonita en tapa dura de Alastor, editores que últimamente está editando mucha poesía joven y en general de buena calidad. Y creo que Paola Dávalos no es la excepción. A ver si un día de estos podemos tener a Paola aquí para conversar sobre poesía, ¿no? Y las nuevas metáforas que están en la poesía peruana actual, ¿no? Eso es todo lo que tengo por ahora. Yo, aparte de los ciclos que ya comenté, voy a recomendar dos películas que están en plataformas. La primera se trata de la película que ganó la mejor ópera prima
en el Festival de Cine de Lima. Tengo sueños eléctricos, tal vez el título juega un poquito con sueño con ovejas eléctricas de Billy Dick, pero no va por ahí. Es una película dramática costarricense que se puede ver en Movie y que explora la búsqueda de una joven respecto a encontrarse en medio de la relación con su padre y sus abuelos, ¿no? En el mundo con su legado. Una película muy interesante, de una autora novel, pero que está disponible para acercarse a un cine distinto, un cine latinoamericano que tal vez no llega tanto. Acá tal vez llega más el cine argentino, mexicano, ¿no? Pero es una película interesante y que vale la pena mencionar. Y en segundo lugar, quiero mencionar la que para muchos críticos y para mí fue una de las mejores películas de 2021. Una película que estuvo en el Festival de Cine de Cannes ese año, que ha llegado a Amazon Prime. Se trata de La peor persona en el mundo, una película noruega, que es una película que explora a una joven entre los 20 y los 30, que es una persona, como dice, es algo egoísta, ¿no? Que está buscando la forma de también entender el rol en el mundo. Es una película sumamente interesante, es una película además que luego gira hacia lo que es la búsqueda personal, hacia cómo trata ciertos momentos en su vida, y que tiene una actuación además extraordinaria, de un director además muy interesante de cine actual, Joaquín Trier, si no me equivoco la memoria, y que es una película que vale la pena ver y que ya está disponible en plataformas digitales para poder ser vista. Dicho eso, simplemente desear a todos un fin de semana, recordar que hay cine, recordar que hay teatro, recordar que hay libros y que el domingo juega la U. No se olviden de eso. Eso también. Sobre todo eso eso. también. Gracias amigos, nos vemos. Además hay que recordar que para muchos escritores conocidos el fútbol también es una forma de arte. Totalmente de acuerdo. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.